That's when we shoot first. Ask questions. Tijuana es la ciudad más peligrosa de todo el mundo. Every year I get about 40 backpacks stolen. Hay gente detrás mío que me estaba grabando. Ya estamos en Estados Unidos. Apesta mucho, necesitan tomar acción. La situación aquí es muy dura. I tried to kill myself and my mom kicked me out of the house. Utiliza droga, pero tiene un físico brutal. I'm a motherfucking Aztec warrior. Huele muy fuerte a meado. I'm not homeless, I just do drugs. Buddy, do you want a burger? Lo traía lleno de gusanos. Dinero se lo roban. Puro ratero, gobierno. Estados Unidos es literalmente una película. When I started up in the game, when I was 11 years old. El sueño americano, señores. Aquí lo tenéis. Mirad qué sueño. Justo allá podéis ver la isla Coronado. Y aquí es donde empieza uno de los símbolos seguramente más impactantes, más potentes de toda México. Estoy hablando del muro, de la pared, de la frontera entre México y Estados Unidos. Mirad qué preciosidad que han puesto ahí, vamos, la cara de unas personas que no sé si han fallecido o han sido importantes en algún momento para esta zona o para México, ¿no? Como país. Acabo de llegar en taxi, el taxista me dijo que mucha gente intenta atravesar justo allá, que serán 40 metros, es algo, ¿no?, bastante sencillo de hacer nadando, pero la mayoría mueren en el intento. ¿Por qué? Porque las aguas son gélidas, frías, de una manera exagerada, entonces lo sacan que o tienen hipotermia o están directamente muertos, y otros no mueren por hipotermia, pero mueren ahogados, porque como podéis ver hay muchísima corriente y me parece increíble, no sé, tiene un puntito de magia el hecho que me encuentro en México y mi mano se encuentra en Estados Unidos. Ahora, en realidad hay un cordón, no sé si lo podéis ver, de aquí a allá, de unos 30-40 metros, que no sé de quién es el territorio, si lo comparten los dos estados, si no es territorio de nadie o es de Estados Unidos. Pero he visto que hace una semana estaban haciendo unos trabajos en ese muro y hay un vídeo en internet de gente que va corriendo de aquí y entra en Estados Unidos. ¿Lo veis allá? Los edificios que veis muy lejos, esa es San Diego. Increíble. Y toda esa frontera se extiende por 24 kilómetros en aquella dirección y eso divide los dos países. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Bueno, uno, porque quería ver esta zona, y segundo, porque el vídeo de hoy trata de un tema que yo tengo mucho aquí en mi pequeño corazoncito, y es el tema del sueño americano. Detrás de esta pared, detrás de este muro, hay un sueño, hay trabajo, hay dinero, hay una vida mejor, hay riqueza, hay condiciones de vida mejores, un futuro fantástico para tus hijos, seguridad, estabilidad económica. Está todo aquí, a 5 metros de ti. Pues es de verdad, ¿sí? Es de verdad lo que pasa en Estados Unidos. Sabéis un poco lo que pienso yo de Estados Unidos, pero hoy no os quiero decir mi opinión, os lo quiero enseñar a través de esa cámara, de este vídeo. Entonces, ¿qué haremos? Vamos caminando de México a Estados Unidos, pasamos la frontera. Ah, mirad aquí, hay unos squirrel, ¿cómo se llaman en español? Ni idea. De México a Estados Unidos, cruzan la frontera. Dicen que hay una cola de horas y horas y horas. Entonces os enseñaré exactamente cómo desde el centro de Tijuana puedes hacer todo el recorrido y llegar a Estados Unidos. Estoy muy emocionado. Es la frontera más grande del mundo, pero esto los voy contando más tarde cuando estaremos ahí. Vamos al lío. Después de 10 minutos de taxi estamos en el centro de Tijuana, en aquella dirección. Está el Barrio Rojo y justo aquí, mirad, está el cartel
que nos indica que en aquella dirección, a unos 10 minutos, está el cruce fronterizo peatonal. Está dividido en oeste-este. Bueno, varios puntos, ¿no? donde podéis cruzar. Y si seguimos ese camino, aquí hay, vamos, una estación de la policía abandonada, pues llegaremos a nuestro destino, San Diego, Estados Unidos. Yo sabía que Tijuana entra en la clasifica de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, pero ahora estaba revisando un poco los datos y parece que hay un nuevo estudio de este año y dice que según el World Population Review, se llama así el instituto que hizo este estudio, Tijuana actualmente es la ciudad más peligrosa de todo el mundo, con 138 homicidios por cada 100.000 personas. Desde eso, 2018, entonces son varios años. ¿Qué pasa eso? Segunda, Acapulco, y luego hay varias, ¿no?, de México en las primeras 100. Puede ser que es algo que no percibís porque aquí no hay mucha criminalidad callejera. Se mueven los homicidios a otro nivel y son normalmente problemas entre carteles. Pero bueno, muy seguro no es, ¿no? Y ahora hoy es un día maravilloso y nos ayuda, ¿no?, un poco el sol. Pero todo este recorrido que vamos a hacer, yo lo hice el otro día, mira aquí, cerrado con tabla de madera. Eso, bueno, un poco triste porque se ve descuidado, pues hice este recorrido con la lluvia y lo puse en unas stories en mi perfil de Instagram y te entraba ganas de llorar, literalmente. No había nadie, vacío total, gris, feo, todo cerrado. Y dije, madre mía, da una sensación de inseguridad extrema. Hoy mejora un poquito, pero vamos a ver que igual no... Eso no es el lugar más tranquilo del mundo. Cada 100, 200 metros tenemos un cartel que pone USA. Estaba leyendo Unfuck the World. Bienvenido, ¿veis? Pedestrian de Estados Unidos. Yo he venido ya a Tijuana cuando tenía 8 años con mis padres. Era justo el año nuevo de 2000, entonces hace 24 años. Y os prometo que era igual de peligroso. En plan, había mucha gente en situación de calle, muchos drogadictos, mucha gente que miraba mal, pero estaba así, estaba lleno. Y creo que recorrí justo estas calles y ahora podéis ver que están totalmente vacías. Totalmente no, porque es un buen día, es un martes, son las 2 de la tarde. Lo veis, todas estas tiendas son un poco así tristes y ya veréis que en aquella dirección empeora bastante la situación. Más nos acercamos a la frontera y peor es la situación, aún más abandonada, hasta llegar a la frontera, donde ahí sí que está lleno de gente. Pero ya lo veréis, miles, no estoy hablando de 3 o 4, miles de personas. Aquí tenemos una policía municipal. Justo ellos me dijeron hace unos 2 días que era mejor no cruzar de noche porque todo lo que estoy haciendo ahora de día, de noche, es una locura de peligroso. Aquí a ver si no me atropellan. ¿Por qué? Porque me dicen que ponen solo 3 agentes por, 2 kilómetros de paseo. Entonces, mejor evitar. Bueno, aquí empieza un poco a empeorar. Veis que tenemos mucha gente en situación de calle. Probablemente han cruzado y se han encontrado eso en una situación un poco complicada. Aquí vemos un cartel que pone Viagra, porque os dije que allá está la zona roja y aquí parece legal. Puede ser que no venden Viagra, que es el nombre comercial, ¿no?, de la pastilla que te ayuda si sufres de impotencia. Venden medicinas con el mismo principio activo, entonces te hace lo mismo, pero no se llama Viagra y así es legal. Aquí nos dividimos, podemos ver que hay uno a 2 minutos en esta dirección y luego hay otro de San Isidro a 13 minutos. Ahora nosotros seguimos por aquí, pero en realidad vamos a ver el de San Isidro, que es el más concurrido. Veis que aquí ya hay unos señores así, y a la izquierda, porque repito, ya he venido, hay muchas personas de dignidad en salud. Entonces están aquí porque supongo que es un centro que les da comida o los ayuda de alguna manera.
Aquí hay que subir ese puente. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Por qué te encuentras en esta situación? He visto que estás ahí abajo. ¿Qué ha pasado? Si no es demasiado personal, ¿eh? Pues la verdad andaba yo bien, pero me casé y me separé. Y pues como se dice, Hay problemas económicos, ¿no? no, Empieza. económicos no, ¿cómo se llama? Depresión. Ajá, algo así, me rompieron el corazón, puedes decir. Vale. Ay, pues dije, ¿sabes qué? Me va a valer verga la vida. Y unos cuantos días se volvió unos meses y me sigue valiendo verga la vida. ¿Sí? No, pero ya agarré la onda, ya, ¿cómo se llama? ¿No has encontrado un propósito o algo para vivir que te importe, sabes? No, ese fue el problema, que antes estaba yo así y es una muchacha que les doy las gracias por darme algo que que no había yo tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué te dio? Felicidad, buenos tiempos y ser parte de algo. Yo vengo de algo, ¿cómo se llama? No de tan buenos. Vale. Y pues, huérfano desde los 17, mi jefa se suicidó y pues no he sido parte de una familia Desestructurada. Ajá, y pues cuando me junté con esta muchacha, pues me dio esa oportunidad de ser parte de algo, de una familia chiquita. Claro. Y pues sí. Y cuando lo perdiste empezó eso, un momento duro psicológicamente. Claro. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Crees que puedes salir de eso? O... Claro, si ya salí una vez, voy a salir otra vez. Uno habla inglés, joven. Tenemos todas las herramientas para que salgamos adelante. Más es que uno quiera. Si uno no quiere, no va a poder. Muy bien. Dejamos a nuestros amigos que ha tenido un pasado muy complicado. Pero bueno, a ver si sale de esta situación. Aquí huele muchísimo a meado. Aquí de hecho ha meado. Allá se ve sucio. Mira aquí. La señora. Qué triste. Increíble como, ¿no? El que haya solo, ¿no? Cambia totalmente la visión de las cosas. Con la lluvia y gris el otro día aquí era horrible. Ahora es bastante feo, bastante descuidado, pero bueno, lo que cabe, yo diría que bastante bien. Aquí tenemos una torre o algo que ya está abandonado, vemos que hay tablas de madera. Ahí atrás unos señores que viven ahí. Y mirad aquí, eso también muy triste. Hay una torre de la policía que está toda quemada. ¿Te has caído? ¿Te has caído? No, Ah, vale, vale. no, estoy descansando. Ah, vale, vale. Pensaba que te habías caído con la silla. ¿Qué haces aquí? ¿Descansar? Estoy descansando. ¿Eres de México o de Estados Unidos? De aquí de Tijuana. De Tijuana. Sí. Vale. ¿Y por qué estás aquí cerca de la frontera? ¿Quieres cruzar en algún momento? No, así con un pie no. Ah, no te puedes mover. No, pues no puedo. Vale. ¿Te puedo preguntar qué pasó en el brazo? Me quemé. Uy. Y se ha juntado ahí. Lo traía lleno de gusanos. Bueno, ahora por lo menos se ha curado, ¿no? Y ya. ¿Y cómo te quemaste? ¿Qué pasó? Estaba dormido allá donde me quedaba a dormir. Sí. Y estaba con un cigarro. Y estaba la sábana a un lado, y me quedé dormido y el cigarro cayó en la cobija y se prendió. Y fue cuando me prendí el brazo. ¿Te dieron atención médica? eh, Menos mal. Madre mía, qué situación. Vaya historias. Seguimos. Aquí tenemos el puente. Coches mexicanos. Y mirad, aquí empiezan los controles, un poco más tocho. ¿Veis ahí? Hacemos un zoom. Hay un militar paseando. Al lado, detrás suyo, hay una pequeña torre de control. Y aquí hay ese río. Supongo que hay momentos donde el agua es mucho más alta. Ahora prácticamente no hay y podemos ver toda la basura. Bueno, da bastante asco. Esto sigue siendo muy, muy triste. Y mirad ahí. Hay personas que viven aquí adentro. ¿Lo veis el señor ahí? Mirad allá la tienda de campaña verde.
Y aún más increíble, mirad aquí. ¿Lo veis? Estos túneles, uno aquí abajo y hay otro allá. Vamos a hacer un zoom negro. Está lleno de ropa afuera. Pues vive gente ahí dentro. El problema es que si sube el agua puede ser que eso, se quedan medio atrapados. Un poco como como pasa actualmente en Las Vegas, en los túneles. Algo que ha podido grabar en un vídeo muy guapo el buen Clavero. Hay una escena muy impactante. Podéis ver estos dos señores ahí. Están rezando. Y he pasado ahí cerca, están diciendo: te pido ayuda a Dios para mis hijos. No sé si acaban de cruzar y eso. Tienen mucho miedo por lo que le puede pasar en otro estado. Bueno, no, un poco todos los pensamientos que te vienen cuando te separas de tus seres queridos. Y muy triste, ¿no? Hay mucha gente que vive situaciones así. Tienen que vivir por obligación, por trabajo, por dinero, lejos de sus familiares y eso, viven muy preocupados. Y aquí hay otra tipología de tristeza que es la drogadicción. Ahí esta chica prácticamente desnuda porque no tiene la parte de abajo, tiene solo la camiseta, que no sé qué está buscando porque acaba de pillar algunas cosas del agua. Creo que apesta y que huele feo. Huele feo, lo he dicho. Ahí vino, ponle. Sí. Apesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Apesta mucho, necesitan tomar acción. Claro, limpiar un poco, ¿no? ¿Dónde está el presupuesto que les da el gobierno para que hagan esto? Ha desaparecido. Se lo roban los pocas vergüenzas. Es una vergüenza, no les da pena robar. Mira cómo está de Y hay feo. gente viviendo ahí, hay una señora que vive ahí. Mucha gente, mira, mucha. Sí. Avisa, ve con AMLO, diles cómo apesta aquí cada que paso. Acabo con dolor de estómago. ¿Y pasa mucho usted por aquí? A veces sí, ¿Hay momentos que hay agua o está Pero- siempre así seco? ahorita no huele porque sabe qué haría, pero siempre está súper apestoso. Vale. Y luego Tijuana apestoso. No ponen los alcantarillados bien. Se sale el agua seda, se sale el agua con desechos de... No invierten nada, ¿no? No, y el dinero se lo roban. Puro ratero gobierno. Hasta luego. Hasta luego. No lo sé si el gobierno de México es ratero. Los mexicanos lo saben, yo no quiero decir nada. No tengo ni idea, pero efectivamente aquí está hecho una mierda. Así tal cual. Me ha hecho sonreír porque hay personas que se cortan, como me estoy cortando yo, obviamente, porque mi opinión sobre ese tema es irrelevante. Y hay otras que van a saco. Y ella sin ningún miedo, ¿eh? Muy bien, hay que hacer algo por aquí. Aquí seguimos en México, ¿eh? Aún no hemos cruzado nada, pero otros controles. Mirad ahí la furgoneta de la policía, ¿lo veis? Y miran hacia aquí. Parece que tienen como sensores, porque cada vez que lo grabo, que sea una story, que sea un vídeo, que sea, ¡pum! Veo que hacen así, se giran y me miran. Y digo, ¿cómo saben que te estoy grabando? Tienen superpoderes. Bueno, vamos allá. Hay un tío con mascarilla, gafas y sudadera roja justo en la esquina. Está parado mirando. Eso me suena a halcones o aguadores. Entonces bajamos un momento la cámara y ya vuelvo a grabar. Pues aquí empieza un poquito la zona más abandonada, yo creo, en absoluto, que seguramente tenía mucho negocio antes de 2008 y ahora no. Mirad aquí, por ejemplo, ¡pum!, vacío. Tabla de madera por todos lados. Aquí no se puede cruzar. Mira aquí. Algunos barecitos, mini market, todo cerrado. Mira. Mira la fuente, qué triste. Nos acercamos, así os lo enseño mejor. Pero entra ganas de verdad de irse muy rápido. Y ahora que sé que es la ciudad más peligrosa del mundo, pues las nalgas se aprietan un poquito más. Esto sí. Pasajes. Aquí tenemos familia con maletas. Restaurant Bar Margaritas Mexican Food, cerrado. Ahí arriba. Y además es todo muy viejo, muy antiguo. Mirad las cortinas así amarillas con un diseño que parece de los años 60. Mirad la fuente. Me dijeron que hay un proyecto de volver a darle vida a Tijuana con muchos edificios y todo, pero
creo que hay que mejorar antes de todo la base, que son esta zona. Yo no puedo cruzar desde Estados Unidos para, ¿no?, venir a pasármelo bien a Tijuana y veo eso. Porque, os repito, hoy es un día de sol y en lo que cabe bastante bien. Como hay un poco de nublado, es depresión total. Mirad ahí, todo roto. No sé, muy raro, vamos a ver. Creo que va a ser un vídeo muy largo, porque esta tenía que ser solo la introducción y son 3 horas y media que grabo. Mira, hay cristal roto. Madre mía, todo así. Y ahora nos acercamos a el punto clave, la frontera de San Isidro. Aquí está, San Isidro, lo veis allá. Y aquí podéis apreciar todos los coches. Mirad la cola. Es que no se ve ni el final. Algo muy interesante es que alrededor de esa cola se ha creado prácticamente un micromercado, por así decirlo, porque hay frutas, aquí venden chuches, aquí el señor hace carne, hay todas estas tiendas, porque por estas puertas cruzan 140.000 personas todos los santos días. Estamos hablando de unos 50 millones de personas en todo el año y es el cruce fronterizo más grande de todo el mundo. Ninguna broma, datos reales, 50 millones. Y ahora, aparte obviamente de estos microcomercios, vemos algo un poco más triste, que son muchas familias que están aquí. Mirad. Y no sé si están esperando algo o, no sé, por X situaciones. Están aquí, pero yo he venido, os repito, hace 2 días y he visto las mismas personas. Entonces no sé bien qué están esperando, si están juntando dinero para poder cruzar, tienen problemas de papeles, ni idea. Por ese lado, un amigo me dijo que se vende muchísima droga. Que en plan así, como no digo que la reparten, pero casi. No quiero contar demasiado del tema, simplemente porque como no lo voy a ver, no lo voy a grabar, tampoco puedo opinar demasiado, creo. Y aquí abajo empieza la cola. Buah, estoy sorprendido en positivo, porque me voy ahorrando mucho tiempo, que no haya prácticamente gente. El otro día, desde aquí, se veía toda una cola gigantesca y era un domingo por la tarde. Ahora es martes por la tarde y no hay ni Dios. Increíble, súper contento. Y veo también que la cola de los coches se mueve bastante rápida, entonces no vamos a tener muchos problemas. Claro, pero igual mira dónde empieza, de ahí a allá. En el mismo momento hay miles y miles de coches ahí esperando. Aquí empiezan las colas. Línea general, otra línea general y Sentry. Hay algunas personas que tienen un paso algo que le permite ir un poco más rápido. Esto pasa con los coches, puede ser que pase también con la gente que va caminando. Brutal, hay muy pocos. Podéis ver que como por arte de magia la cola se ha hecho más larga y de repente tengo una mochila. Bueno, he ido al hotel, he hecho eso, la mochila, y he vuelto. Han pasado 1 hora más o menos y ya la cola es muchísimo más larga. No había nadie y ahora creo que es mínimo unos 40 minutos, 1 hora. Y aquí vemos que hay mucha gente que te dice si quiere pasar con ellos, con el bus. No sé, dan estos servicios un poco de transporte. Acabo de llegar, en plan me he puesto ahora mismo y mirad la cola que se ha creado. En nada, 5 minutos. Yo creo que si vuelvo en 1 hora puede ser que es el doble de larga. No sé, va mucho a momentos. 1 hora vacío, la hora después, pam, pedadísimo. ¿Ya ves esto? Dime. ¿Esto? Gracias. Gracias. Bueno, justo pasado la frontera tenemos esta casita y aquí toda la gente se ha puesto... ¡Uy! Todo bien, soy legal, no te enfades. Y no me han dicho nada de la cámara. Está todo medio vacío, toda la parte ahí al lado
es donde pasan los coches. ¿Lo veis? Y ahí ya hay un policía, pone police, entonces ya es territorio Estados Unidos. Ahí al final creo que entramos ya en Estados Unidos. Y aquí vi vídeos que no se puede grabar este pasaje, entonces lo volvemos a poner así. ¿Veis? Aquí todos los números y la gente haciendo la cola. Pues muy tranquilo, muy ordenado. Y así de fácil ya estamos en Estados Unidos, McDonald's Trolley Station. Land of free. Land of freedom. Home of the brave. Yeah? We'll see. Vamos a ver, dice que es la tierra de la libertad. Ahora lo veremos. Bueno, he tardado 1 hora, más o menos, y ya tengo un nuevo amigo aquí. Ahora vamos a buscar el tren, porque tengo que ir al aeropuerto y de ahí pillar un coche. Ah, mira, está aquí. Justo enfrente, no te puedes equivocar, tienes el tren. Hola, tendría que ir al aeropuerto, eso llega. Muy amable, la señorita que me acaba de ayudar con el ticket. Y aquí entras y huele muy fuerte a meado. Espectacular. Mirad aquí, es donde producen las naves de guerra, por lo que veo. ¡Qué locura! Mira, llevo 10 minutos en Estados Unidos. Vaya mierda de país. Es horrible, es un shock. De una parte es guapísimo porque hay mucha riqueza y de la otra es un desastre en cuanto a droga y criminalidad. Mira. Walking down here is like an action movie, zombie action movie. You just told me it's worse here than Tijuana. Oh, much worse, man. Much worse. Oh, yeah, much worse. Acabo de preguntar a la gente de aquí dónde puedo encontrar un poco la zona más dura. Me dijeron, pues, estás bastante cerca porque East Village está solo a 2 bloques de aquí. Bloques, no sé si lo sabéis, son como las calles, ¿no? Está todo dividido como en cuadrados, entonces cada cuadrado es un bloque. Tengo aquí mis buenas hamburguesas y vamos allá. Pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el centro, downtown de San Diego. Pensad que aquí el índice de criminalidad es 8,5 veces más alto que la media de las otras zonas de San Francisco. Es impactante también pensar que aquí, ¿no? En el medio de esta zona maravillosa con estos edificios gigantescos, donde parece que la gente vive, vamos, con un nivel súper alto, pues al mismo tiempo debajo, ¿no? En sus calles, pues es donde se produce la mayoría de delitos. Hace tan solo 2 semanas, un hombre de 43 años estaba paseando por aquí con sus amigos, se acercó a un sicario y lo dejó muerto aquí en sus calles. Algo, vamos, súper duro. Can I ask you why you are in this situation? I'm from Italy. I just want to understand what is going on here in San Diego. Sure. Keep it simple. Yeah. Family split up. Family complications. Family just split up. It's the best way I can get it. Let me get something to drink. What do you want? Some water? No, can you give me like a frappuccino? Frappuccino. A caramel frap, A caramel frappuccino. please? Okay, Thank you. no worries. No sé, me da un poquito de pena, pobrecito, es tan joven. Le compramos un caramel frappuccino. No es que me ha pedido un agua, me ha pedido un caramel frappuccino. Vale. Here we go, my friend. A caramel frappuccino. Thank you very much. Okay. So, do you think that you will be able to change the situation, or it's too difficult? Possibly, yeah. Yeah. Well, I believe so. Good luck. Okay. Thank you. Hey. Oh, it's one each, buddy. There are a lot of people, struggling. It's not that many. Yeah, but I have only 20, so I want to give, to other people.
Thank you. $6 de frappuccino, una hamburguesa y no piensa, vale, pues ya estoy bien. No, uno agradece y ya está. No, no, me das otro y digo, bueno, es que quiero ayudar al mayor número de personas, ¿sabes? Ah, bueno, bueno, y me hace así con la mano como, bueno, vete a la mierda. Chicos, estas son las cosas que son muy feas, ¿no? De Estados Unidos. Está todo mascarado detrás de una aparente educación y al final no es así. Es todo thank you, thank you, thank you. Y dentro en realidad están pensando, vete a la mierda o cosas malas. I go by Four Fingers on the streets. Okay, Mike Four Fingers. my four fingers. Okay, can I ask you what happened? I recycled to make money and I got an infection. Okay. And I might actually lose this thumb because I have a flesh-eating bacteria right now. It's tough out here, man. You're lucky to get 2 hours of like solid sleep out here, you know. It's difficult for what? Sleep and be rested and have your frame of mind about Yeah. it because, I mean, your shit gets stolen the minute you fall asleep, you know. It's dangerous. Oh, every year I get about 40 backpacks stolen, and that's normal for everybody. Yeah. You know. So when you're constantly losing IDs, money, and You want a burger, buddy? You want a burger? they're good, dog. You good? Mickey D's, bro. Welcome. Yeah, I heard that his village is the place, like the most dangerous place here in San Diego. The crime rate is skyrocketing. Oh, It's- man. It's crazy. I don't know how some of the single girls even survive out here at night. You know, I feel so bad for them. Like, they have to be so tough and so scared at the same time. I can't even go out and be like, hey, if you want to sleep next to me, she probably thinks I'm hitting on her like every other guy. You know what I'm saying? yeah. That's what it's become. It's like I can't even, like, you know, like with all my heart, all sincerity, be like, you can sleep next to me, you know, like, and I, you know, if something happens, that's all you got to worry about. The only time I'll get up is if somebody's coming to hurt you, you know. And are you Come on. willing to protect a girl that you don't even know? Oh, in a heartbeat out here. There's too many. I mean, I heard a guy. I was laying down sleeping this morning, late in the morning, and there's 4 people, I think, smoking meth and talking, and they were laughing about how their one buddy just got off 2 rape charges, and how he just like will go out to Balboa Park, see a girl on the trail, just knock her out and rape her, and like they were laughing. I was just like. I don't have a problem. I just have a problem with doing drugs. I'm not homeless, so what I do is I just go ahead and do drugs down here so my kids and my grandkids don't have to go through it. Okay, So I'm not homeless, I just do drugs. okay. So you come here to, let's say, protect your family, to not doing over there. You come here. Right. Okay. And can I ask you what you use? I see that you have a pipe. Yeah. What normally people use here in Cocaine. Cocaine. No, none of that. No. Okay. No fentanyl, no, No, like strong stuff. No. Marijuana, cocaine. And that's it. That's it. Okay. It's just a life cycle, you know. We don't make it our decision to become homeless. So You know, it's the it happens society. because of the decisions that we've made. You know what I mean? Once we all have houses, apartments, and things like that of that nature. Yeah. But we all splurged in certain areas of which we should have. Okay. Come across things that kind of took us out of our place. I was a black sheep of the family. I decided to be a gang member. I decided to be a drug dealer. I decided to be this and that. This place out here, man, it's an eye opener though. Yeah. I mean, In which way? Meaning the clouds is the roof, if you will. You know what I mean? It just doesn't have a ceiling. I mean, it doesn't have a ceiling. This is the ceiling. The trees. That one, though, it's Yeah, it's shockwaving in many different ways. You know what I mean? And looking down that road right here is like the tunnel at the light. The end of the tunnel is the light right here. It's just people walking. So how long and how far is it going to take you to get to where that destination is? That where that lady's at in the green. You know what I mean? You got to zoom in. So it's a lot of different ways of looking at life right now. What the struggle is if you have a relationship on the streets, you got to be together. You know what I mean? Ciao, my friend. Bye bye. Joder, utiliza droga, pero tiene un físico brutal. Yo iba a matarme de push-ups y doy asco. Mirad aquí. Se está quemando. Voilà.
Está fumando. I tried to kill myself and my mom kicked me out of the house. And why you try to kill yourself? I just had a bad home life and stuff. Bad home life. They were treating you in a bad way. Maybe your parents or yeah. And now that you are on the street, how is life? Not good. Not good. Not good? How you will describe it? Empty. Don't really have a reason to try to do anything anymore. Why you think that your mother want to kick you out of the house, you know, just because you are struggling maybe with your... I don't know, she felt like she couldn't trust me. Okay. She was scared maybe as well? Uy, ha sido muy raro. Era muy educado, muy tranquilo, pero me miraba y veía en sus ojos, en su movimiento de la cara, como pueden ser espasmos, porque se acaba de fumar ahí una pipa de fentanilo, que es súper fuerte. Pero tenía como rasgos faciales de alguien que en un segundo se levanta y te mata. Y si no lo habéis percibido, podéis volver a ver ese trocito y mirad cómo mueve la cara, cómo me mira. Muy duro en los ojos y hace como la cara de enfado. Wow. Otra persona ahí, otros allá. Vamos al grupito a ver qué tal. Dios mío, es una locura. Muy, muy impactante. Otra allá en la esquina. In 2019, is bad enough that we're the city closest to the border, so the drug epidemic has always been serious. And in 2019, the fentanyl epidemic wiped heroin off the streets in about 2 weeks. And so the people that did survive the beginning of their addiction didn't know how to handle how strong fentanyl was, and a lot of them lost their way. I mean, in the process of losing their way, they lost their homes, and then COVID happened. And then COVID, people who've been working their whole life lost their jobs because they caught COVID and were away from work for too long. You understand what I'm saying? So a lot of things happening at the same time. You know, COVID plus the border plus the fentanyl epidemic, all this stuff all together. This is the situation right now. No worries. Say it again? Yeah. One out of probably like... No worries. How you doing, sir? San Diego, Are you Mexican? You have a Mexican background? Yeah, exactly. I'm a motherfucking Aztec warrior. Okay. Old Town National City. We have probably about 2 dozen tankers from every beach. That's when we shoot first. Ask questions. No, don't tell me that. You're scaring me. No. Out here in San Diego, you gotta worry about the FBI. But in Tijuana, you gotta worry about your fucking life. Life ain't shit over there. I just came from Tijuana. They'll take your life like smoking a fucking cigarette. You guys speak a little bit? I've been to jail after también. Sabes que to the old jail. La Ocho. Listen, you ain't got no money. You don't eat. You got money. Hey, you got everything covered. Listen, there's another place called Bank in November. You're only there for like 3 days. But you know what, man? That's a fucked up place too. Hey, you go to jail out here, it's like Disneyland compared to there. ¿Sabes qué? They give you cobijas, una pinche sábana, una pinche de todo. Yeah, we cannot hear. Oh, and three meals a day, huh? In Tijuana? Yeah. Oh, man, you're lucky if you get 1 meal, avena, with fucking... You've been there? You've been to Tijuana? Man, let me tell you. Yes, I love Tijuana. I got love for my people. I'm a Mexicano. Why you been to jail? Bank robbery, racketeering, all kinds of shit, man. Whoa. Robberies. Tough life. Yeah. Yeah. Look, man, you know what? I started up in the game when I was 11 years old. Huh? Listen, I'm in by blood. At 11 years old, man, my homeboys taught me about the heroin and cocaine game. Huh? Listen, at 12 years old, I had a 67 Cadillac. You were rich? Yeah, I mean, for being 12 years old. You know what I just told you? I told you. But do you want a burger?
Here, let me get it out. Here we go. There you go. Here's your burger right now. This last Hey, you want another burger? You have a bad infection, right? Huh? You have a bad infection. I got a hole in the bottom of my foot. And that's another thing. You go to the hospital to have to help. But what happened? It's just my big toe. I can show you. I don't know if you want to see though, but my toe right here on the inside of my big toe is about this big. Okay. Yeah, it's a hole in the bottom of it. They call it an abscess. Said if it keeps resisting, it get inside my bone, and then from my bone into my blood. And once my blood gets infected, I might have to get my whole leg chopped off, or you'll be dead at that point. But so I might have to have surgery and get my toe cut off or my foot cut off. Dios mío. So can I ask you why you are in this situation? Why you're struggling? Enjoy your burger, okay? Bye bye, bye bye. Bueno, no es posible entrevistarla porque, bueno, está un poquito así. Hello. El sueño americano, señores, aquí lo tenéis, mirad qué sueño. La situación aquí es muy dura. Estoy haciendo como que miro el móvil. Estoy delante aquí del County of San Diego Health and Human Service Agency y como podéis ver hay mucha gente que sufre de problemas mentales. Hay algunos encapuchados, hay un señor como, no sé, enfadado, imagínate, y ese señor que lleva 20 minutos limpiando la acera, que es algo positivo, en realidad la mantiene limpia, pero imaginaos la rodilla y, bueno, la pierna en general, ¿no? Después de todo el día así, tiene que ser muy fuerte para el físico. Se concluye aquí este viaje, ¿no? Y espero que habéis aprendido que el sueño americano en realidad es una pesadilla, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, pequeña reflexión, ¿no? Sobre todo lo que hemos visto. ¿Es horrible vivir aquí? Pues no. Si tú tienes un buen trabajo, eso quiere decir que probablemente pasa toda tu vida, ¿no? Trabajando, porque aquí la ética del trabajo es una locura. Le encanta presumir que se tiran toda la vida trabajando, como si fuera algo positivo, ¿no? Como si fuera una buena vida, pero bueno, esto es algo muy relativo y si ellos están contentos así, pues bien. Pero hemos visto que, os repito, parecen educados, pero detrás hay, la mayoría de las veces, mucha rabia, mucha falsedad. Es un país donde te sientes muy solo, donde si no tienes dinero te tratan como si no fueras un humano. Un país donde si sufres de algún tipo de drogadicción ya le das asco, no lo ven como una enfermedad y te quieren ayudar de alguna manera. No, no, claro que hay algunos que siempre intentan ayudar. Yo estoy generalizando. Generalizar no quiere decir totalizar. Generalizar quiere decir que la mayoría de las personas, no todas, hay muchísima gente buena que está dispuesta a ayudar al próximo. Pero en general la sociedad no es así. Otra cosa que no hemos visto en ese vídeo, la comida es un asco. Es todo procesado, lleno de azúcar, lleno de grasa. No es un caso que es uno de los países con los índices de obesidad más altos, sino el más alto de todo el mundo. No sé, chicos, cada uno que se haga su opinión. Yo creo que si vive en un país latino, entiendo que si vienes de un país donde no tienes para comer, donde hay una guerra, es mejor venir aquí que quedarse ahí. Pero si eres una clase media, mira, estoy hablando, cruzas la calle, uno buscando la basura, dos que están fumando ahí con una pinta de te corto la garganta, otro ahí,
otros allá. Todo así. Pues el mensaje es este: si tenéis la posibilidad de quedaros en vuestro país, imagino por ejemplo a mis amigos mexicanos, y crecer cerca de vuestros familiares, cerca de una cultura que quiere en realidad a los demás, donde se come bien, donde el clima es bueno, pues mejor, creedme, mejor no cruzar la frontera, porque aquí sueños hay muy pocos. Es verdad también, porque no es todo malo, que si eres, repito, un gran trabajador, tienes cabeza, has estudiado, tienes un buen plan, tienes visión, sabes hablar con la gente, aquí sigue siendo un país lleno de oportunidades que puede ser que en otros países no tenéis. Pero si no tenéis todas esas calidades, es posible, puede pasar, que termináis como las personas que hemos visto en ese vídeo. Entonces, desde San Diego es todo. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio.